a orar. Los que están en sus casas, pónganse de pie. Hay una situación de falla en el internet y vamos a orar. Que el Señor es fiel, Él es justo y Él siempre nos da lo mejor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Señor. Levantamos nuestra voz delante de ti, sabiendo, Señor, que en medio de toda oposición, tú estás aquí con nosotros, Señor, hablándonos, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres justo, porque tus promesas son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor, y cualquier oposición del maligno, Señor, repréndela en el nombre de Jesucristo, Señor. Yanos reales para buscarte en todo tiempo, Señor. Cada día tú nos estás hablando y agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, la voz de tu Espíritu Santo hablándonos en este último tiempo, como lo estás haciendo. Toca nuestra mente, sana nuestra mente y danos profunda gratitud, Señor, para caminar contigo hasta el final del camino. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos honor y gloria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener la palabra del Señor, hermanos, en esta hora. ¿Todavía no tenemos señal? Bueno, vamos como quiera, hermanos. El Señor está aquí. Puede usted alabar en su casa, bendecir su santo nombre, porque Él es bueno, porque Él es justo. Y en esta hora vamos a tener la palabra del Señor, porque Él es fiel en medio de toda oposición. Bueno, el tema de nuestra predicación, y como quiera va a estar en el video, es buscar a Dios en medio de la aflicción. ¿Lo puede usted repetir conmigo, por favor? Buscar a Dios en medio de la aflicción. Ese es el tema que vamos a ver, y propiamente vamos a estudiar un poco de la vida de David. El rey David, bueno, desde antes que él fuera rey, fue un joven poderoso en Dios, fue un joven que en medio de la oposición y en medio de la aflicción donde él siempre estuvo, hermanos, él supo buscar a Dios. Y eso es lo que yo quiero que en esta hermosa mañana todos nos llevemos a casa. En medio de la oposición, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que se están desarrollando ante nuestros ojos, el cumplimiento de las profecías están aquí. Realmente muchos años lo hemos hablado, se ha predicado. Pero en este último tiempo, hermanos, el Señor, así como en una película, ¿verdad?, muy rápido nos está llevando al clímax, al punto donde sabemos que Él viene. Ahora, este es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día glorioso, es un día maravilloso, es un día en el cual, hermanos, en medio de toda oposición leviatánica, sabemos y lo decimos y lo hablamos: Jesucristo resucitó. Bendito su santo nombre. Y eso no cambia en lo absoluto, hermanos, nuestra relación con el Señor y nuestro deseo en esta hora. Muy bien, vamos a ver algo sobre la vida de David antes de que él fuera rey. Vamos a ver cómo, y no olvidando el mensaje de que en medio de la oposición y de la aflicción, David buscó al Señor. Uno ve, hermanos, aproximadamente en el año 1079 antes de Cristo, en el 1079, Samuel ungió a David para que él fuera el futuro rey de Israel. Usted sabe toda la desobediencia de Saúl, cómo Saúl, hermanos, se equivocó. Siempre Saúl, a pesar de que Dios lo escogió, Saúl siempre escogió, hermano, ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces Saúl no cumplió el plan y el propósito de Dios, y desgraciadamente desde el principio Saúl se rehusó a hacer la voluntad de Dios a pesar del alto llamamiento que Dios le había hecho, y Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Sin embargo, hermano, usted conoce la historia. La mayoría lo conocemos, cómo Saúl se equivocó, y entonces Dios le dijo al profeta Samuel: levántate, ve y unge
unge a alguien que es conforme a mi corazón, y ese fue David. Así que vemos que en el año 1079 antes de Cristo, aquí lo encuentra. David, hermano, esperó 16 años después de su ungimiento. Fíjese bien, David todavía siguió cuidando las ovejas de su padre. Esto es maravilloso. Esto me encanta porque uno ve, hermano, que David no tenía unas ansias de poder, unas ansias de poder gobernar o hacer muchas cosas. Vino el ungimiento, ese ungimiento Mesías que él tuvo, Mashiach, que tuvo David a través de Samuel, fue un ungimiento desde su cabeza hasta sus pies. Ese ungimiento Mashiach fue ese ungimiento de unción de Mesías, del Mesías proféticamente sobre David. Y estos 16 años David supo esperar al tiempo de Dios. Esto para mí es una muy grande lección, porque David, hermano, fue humilde. Él, a pesar de todo lo que más adelante vamos a ver, él supo esperar. Después de estos 16 años, hermanos, de 1079, antes de Cristo, perdón, hasta el 1063, si lo ponemos, hasta el 1063 antes de Cristo, fue cuando Goliat desafió a los ejércitos de Israel. Fueron entonces, si usted ve y hace la cuenta, son 16 años cuando después del ungimiento viene este gran gigante que se levanta contra el pueblo de Israel. Dice la Escritura que 40 días estuvo Goliat molestando al pueblo de Israel. Y usted sabe, el mismo rey Saúl estaba temeroso, los grandes capitanes de Saúl estaban temerosos, y ya sabemos la historia. David lleva alguna comida para sus hermanos y él se encuentra ante todo el ejército de Israel temblando y temeroso ante el tremendo Goliat. Y conocemos esta historia, hermano, cómo él pregunta y él dice: ¿cómo es posible que este incircunciso esté desafiando al Dios viviente y al ejército de Israel? Entonces, usted sabe, entonces él se alista para enfrentarlo, y eso fue, hermano, a los 16 años de haber sido ungido. David va a ver a sus hermanos y entonces se enfrenta al gigante. Después de esto, hermano, cuando vemos la fama que Dios permitió que tuviera David a través de la muerte de Goliat, cuando vino y le cortó la cabeza y todos los israelitas fueron contra los filisteos, vemos, hermanos, cómo todo ese fue un año donde Saúl empieza a encelarse. Saúl empieza a llenarse de enojo porque las mujeres cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces ese celo carnal, ese celo leviatánico de Saúl y varias amenazas que tuvo Saúl contra David para destruirlo, para matarlo, hicieron, hermano, que el rey David, que todavía no era rey, huyera aproximadamente, hermanos. Él huyó un año completo. Bueno, fueron 2 años los que él huyó de David, de Saúl. Él huyó, hermanos, porque si no hubiera huido, con la ayuda de Jonatán, el hijo de Saúl, Saúl lo hubiera matado. Entonces, en los planes de Dios vemos aflicción tras aflicción. O sea, David, hermanos, supo esperar el tiempo de Dios. Y quiero, hermanos, que usted y yo sepamos que tenemos que esperar siempre al tiempo de Dios. A veces uno quisiera brincar y que Dios hiciera lo que nosotros queremos, pero no, uno tiene que aprender en la vida de este grande hombre. Imagínense, 16 años después de su ungimiento, del ungimiento de parte de Dios y de parte del profeta tremendo como fue Samuel, se espera 16 años cuidando ovejas.
Y después de que él va y se enfrenta al gran gigante Goliat y hace lo que el Espíritu de Dios sobre de él. Mire, hermano, si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, todo va a llegar a su tiempo. Bendito sea su santo nombre. Y el cumplimiento de Dios se va a hacer si nosotros estamos caminando bajo su cabeza, bajo su gobierno. Bendito su nombre, siempre Dios va a respaldarnos. Después entonces, hermanos, así pasó. David huye de Saúl y se tarda 2 años. En esos 2 años, hermano, encontramos en la Biblia que en 2 ocasiones David estuvo cerca del rey. Una ocasión en una cueva, en otra ocasión en otro lado. Y hermanos, él estuvo, uno de sus capitanes le decía: Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. ¿Y qué dijo David? No lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Se sale y gritándole, ¿verdad? Más tarde David diciéndole: soy yo, soy tu hijo y estuve cerca de ti. Fue cuando Saúl lo dejó de perseguir. Después encontramos, hermanos, en esos 2 años que David huyó de Saúl, David se refugió entre los filisteos. Y vamos a ir ahí, ahora sí, a la escritura. Vamos a 1 de Samuel, por favor, hermanos. Si usted puede alabar al Señor, hágalo. Bendito su nombre, Él es fiel, Él es justo. 1 de Samuel 27. Vemos, si usted tiene subtítulo en su Biblia, que dice aquí, en el 1060 antes de Cristo, encontramos cómo David se refugió entre los filisteos. Fíjese, hermano, ¿cómo es posible que David había atacado a los filisteos? ¿Quién era Goliat? Era el líder de los filisteos. Si usted se acuerda de eso. Bueno, pues, ¿cómo sería la persecución del rey Saúl contra David? Que David busca refugiarse en medio de los filisteos. Qué cosa, ¿no? Como preferentemente dijo David: es que no me voy a enfrentar a Saúl, todavía Saúl es el ungido de Dios, yo me voy a ir, prefiero huir, prefiero meterme entre los filisteos, que eran los enemigos de Israel, y ahí se metió David a esconderse. Y vemos aquí en 1 de Samuel 27, dice la escritura: y dijo David, versículo 1, y dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Cómo era la presión? ¿Cómo era el sufrimiento? ¿Usted alguna vez se ha sentido perseguido por alguien? ¿Puede usted levantar la mano en su casa? Los que estamos aquí poquitos. ¿Alguien se ha sentido alguna vez perseguido por alguien? ¿Cómo es eso, hermano? Es una angustia. Es una aflicción. Y dijo David en su corazón: voy a ser muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, oiga, a la tierra de los filisteos. Se fue a meter con sus enemigos, con los enemigos de Israel, dice, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así escaparé de sus manos. Dios mío, qué tremenda lección. Saúl era un ungido de Dios, pero el Espíritu de Dios no estaba sobre Saúl. Y cuando alguien, hermano, ya pierde la unción, así predique muy bonito, pero ya no llega la palabra al corazón del pueblo de Dios. Y Saúl dijo: mejor me voy, me meto con los enemigos de Israel, pero prefiero estar ahí porque Saúl me va a matar. Versículo 2, levantóse pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, fíjese, lo seguían 600 hombres a David, pasóse a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, eran filisteos. Y moró David con Aquis en Gat, y él y los suyos, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, etcétera. Y vino la nueva Saúl, versículo 4, que David se había huido a Gat y no lo buscó más. ¿Cómo ve, hermano? David se refugia con los filisteos, Dios lo protege con los filisteos, y aquí Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, hace alianza y entiende a David. David se comunica con él de tal manera, hermanos, si usted puede leer la historia, es una historia muy interesante. Así que, ¿sabe cuántos años vivió
David con los filisteos? 4 años. 4 años vivió David con los filisteos. Prefirió meterse ahí que enfrentarse con Saúl. Un ungido que tenía venganza por los celos y la envidia, hermanos, para destruir al que Dios en su corazón había escogido para que guiara a Israel. Tremendo, hermanos, tremenda la historia. Muy bien, entonces vemos que Aquis, rey filisteo de la ciudad de Gat, brindó asilo a David cuando éste huía de la persecución de Saúl. Y más adelante Aquis le dio la ciudad de Siclag. La ciudad de Siclag, Aquis, hijo del rey de los filisteos, y hermano, apreció a David, y David se conducía como un verdadero hombre de Dios, de tal manera que el corazón de Aquis tuvo en benevolencia darle la ciudad de Siclag. Y aquí encontramos, hermanos, en esta porción de primero de Samuel, cómo David le dio, dice versículo 6, por favor, capítulo 27. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, de aquí fue a Siclag de los reyes de Judá hasta hoy. Ajá. Y aquí vemos, hermanos, cómo habitó cronológicamente, dice que aquí 4 meses en Siclag, pero realmente estuvo 4 años con los filisteos, huyendo de Saúl. Esto nos deja, hermanos, muchas lecciones, pero muy bien, esto solamente es la introducción de esta predicación. Vamos ahora sí a ir a nuestra lección, a primero de Samuel, capítulo 30. Todo esto que les platiqué es, hermanos, el punto para que usted sepa la continua aflicción por la cual pasó David. Todavía no le puedo decir el rey, pero David, la continua aflicción, una persecución loca, demoníaca del rey Saúl. Sí, había sido ungido por Dios en el principio, pero en ese punto, cuando ya se levanta el rey Saúl contra David, ya no tenía la unción de Dios, ya la había perdido. Y encontramos, hermanos, aquí, dice, después de que, hermano, iba a haber una guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. Y David por unión, ¿cómo se llama esa expresión? Por hermandad, por gratitud, Aquis quiso meterse a la batalla. Pero Aquis le dijo, está bien, ve conmigo, yo sé que tú eres un hombre bueno. Pero los mismos filisteos le dijeron a Aquis, no queremos que David vaya con nosotros. Y todo esto era en medio del plan de Dios. Y entonces David, dice la escritura, aquí vemos en el primero de Samuel 29:9, vamos a ir ahí. Y Aquis le respondió a David y le dijo, yo sé que tú eres bueno en mis ojos. Oiga, como un ángel de Dios. Oiga, como un pagano, Aquis, filisteo, ¿cómo pudo ver la bondad del corazón de David? Y Aquis le dice, yo sé que tú eres bueno en mis ojos, eres como un ángel de Dios. Oiga, qué hombre era David. ¿Me escucha, hermano? Mas los príncipes de los filisteos han dicho, no venga con nosotros a la batalla, David. Levántate pues de mañana, David, tú y tus siervos de tu Señor que han venido contigo, levantando de mañana, luego al amanecer, váyanse. Y levantóse David de mañana, él y los suyos, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel a una batalla. Muy bien. Después encontramos, ahora sí en el capítulo 30, y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, oiga, estos no son filisteos, los de Amalec habían invadido el mediodía a Siclag y habían desolado a Siclag y la pusieron a fuego. Cuando David, hermano, estaba acá todavía en esta situación, hermano, dice que entonces al tercer día los de Amalec llegaron, invadieron donde estaba la familia de David, los 600 con sus esposas, y dicen desolaron a Siclag, la pusieron a fuego los amalecitas. Vea, otra aflicción más
para David. O sea, aflicción tras aflicción, persecución tras persecución. Y habíase llevado cautivas estos tremendos amalecitas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino solo se los llevaron y se los llevaron en el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y mire lo que pasó. Mire el versículo 4, hermano, por favor lea conmigo. Yo sé que creo que no estamos en señal, ¿verdad? No estamos, ¿ya estamos en señal? Bueno, gloria a Dios. Ok, hermanos, Dios los bendiga a todos. Bueno, ahora sí, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba, oiga, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Persecución tras persecución de David. Llegan a Ziklag y entonces se encuentran todas sus propiedades, todas sus cosas quemadas, las casas quemadas, y encuentran que sus hijas, sus esposas, sus hijos ya se los habían llevado los amalecitas. Y entonces dice, hermano, llega un punto máximo David de aflicción, que entonces dice, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez a ustedes le ha pasado esto? Que ha llorado, que ha llorado, que ha llorado y se ha quedado tal vez dormido de tanto llanto y las fuerzas se acaban. Esa fue la posición del rey David y de sus 600 hombres fieles que lo seguían. Hermanos míos, lloró, lloró y lloró. Era una aflicción, era una situación, hermanos, de tantos años. Primero persecución de Saúl sobre de él, persecución, esconderse, meterse con los filisteos para protegerse ahí con los enemigos de Israel, situaciones, todavía llegan los amalecitas y les queman sus cosas y se llevan a toda la familia de esta gente cautiva. David ya no soportó y empieza a llorar. Llora y los 600 hombres lloran, dice la escritura, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, hermanos. Y dice la escritura, versículo 6, y David fue muy angustiado, porque en un momento dado la gente hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mira, hermano, en un momento dado su gente habló de apedrearlo. A veces, hermano, uno va a llegar a ese punto extremo, que a los que a uno los ha servido, le quieren levantar piedras para destruirlo a uno. Pero quiero decirle, hermano, aquí está el secreto de este grande hombre llamado David. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. ¿Puede decir conmigo estas palabras usted en su casa, si es que me está mirando, y si no, pues los poquitos que estamos aquí? ¿Cómo dice? Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Voltea a ver a su esposo, a su esposa, a sus hijos y diga estas palabras. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Dígalo fuerte. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Shahandarabastaya. Esta palabra tiene poder, hermano. Esta palabra es poderosa. Cuando David había llorado, cuando David vio que todo, hermano, persecución tras persecución, aflicción tras aflicción, entonces llega a su hogar momentáneo, temporal, en medio de los filisteos, enemigos de Israel, y encuentra todo quemado, y encuentra toda su familia que habían sido llevados cautivos, y todos esos 600 varones valientes se pusieron a llorar hasta que ya no pudieron. Pero dice la escritura, cuando el enemigo se mete, porque el enemigo se metió entre varios de esa gente que estaban cerca de David y pensaron, vamos a apedrearlo, porque mira, hermano, cuando hay crisis empiezan las situaciones aún dentro de la familia a pelear unos con los otros. Y ahorita, hermanos, la crisis mundial que estamos pasando, si no tenemos cuidado, si no aprendemos esta lección,
donde le decimos: Dios, por favor, enséñame qué tienes para mí en este tiempo de angustia, en este tiempo de aflicción que ya llegó al mundo, hermanos. Los pastores mucho tiempo hablamos de esto y mucha gente no nos escuchaba. La gente parecía que estábamos hablando de un cuento, tal vez de terror, que no nos iba a alcanzar a nadie. Pero ya el tiempo llegó, y el tiempo de que tanto predicamos y dijimos: el Señor viene en juicio sobre la tierra, y mucha gente no oyó. Pero de momento 2020 empieza el año con amenaza de guerra, tercera guerra mundial, empieza el año con situaciones, hermano, y se viene este tsunami de esta tremenda pandemia. Haya sido, hermano, a propósito como haya sido, pero el cumplimiento de la palabra se está llevando a cabo. Y la angustia en muchos cristianos, si no tenemos cuidado, la angustia los va a apoderar de sus vidas, y van a empezar a tener problemas entre matrimonios y entre hijos contra padres, padres contra hijos, si no tenemos cuidado. Aquí, hermanos, aún la gente que seguía a David, dice la Escritura, empezaron con ánimo amargo. Mas David, dice la Escritura, cuando ya pensaron de apedrear a David, David se esforzó en Jehová su Dios. Hermano, será todo lo que venga, vendrán peores cosas. Yo sé lo que les decimos, en la palabra de Dios está la profecía, se va a cumplir palabra por palabra. Todos los profetas, hermano, lo advirtieron, Jesús lo advirtió, y todo se va a cumplir. Y si nosotros no aprendemos la lección que un gran hombre de Dios llamado David, fue años de persecución, años de angustia, y para encontrarse al final de que su familia, sus hijos y toda su gente habían sido llevados cautivos. De tal manera que vino un caos. Pero David, dice la Escritura, se esforzó en Jehová su Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿Jehová es su Dios? ¿El Señor Jesucristo es su Dios? ¿O su Dios es el dinero? ¿O su Dios son sus posesiones? ¿O su Dios son sus trabajos, sus carros? Nuestra prioridad es Dios. Jehová David se esforzó en Jehová su Dios. Ahora vamos a ver, hermano, ¿qué significa esta palabra esforzar en el hebreo? En el hebreo es la 10:56, no. Esforzar, primero, hermana. 24:28, gloria a Dios. Esta palabra es una palabra, hermano, que viene que es esforzar en el hebreo, jail, que significa, ¿cómo significa? Tropa, ejército, guerra y guerrero. Esta es una palabra muy importante, porque donde dice que David se esforzó, en el hebreo significa tropa, ejército, guerra y guerrero. ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros nos esforzamos en Dios? Cuando en medio de la oposición nosotros estamos dependiendo de Dios. En medio de que pueden decir: es que voy a perder mi trabajo, es que la situación viene terrible. ¿Cuál es el mayor de los problemas? Sí, la pandemia, pero y después de la pandemia, la crisis económica, y después el hambre, y después muchas situaciones. Hermano, persecución tras persecución va a venir a nuestros días. Pero hay una palabra clave donde dice: mas David superó, brincó, subió sobre causa y efecto, se esforzó en Jehová su Dios. Y esta palabra, ¿qué significa esta palabra? Significa tropa, ejército, guerra, guerrero. Tiene que ver en dos niveles, tiene que ver en dos aspectos. Uno de ellos, hermano, es que como iglesia tenemos que levantarnos como un ejército de Dios, Shahanda la Bahaya, como iglesia cristiana alrededor del mundo, en nuestro México. Tenemos que levantarnos como un ejército de Dios, hacer guerra en contra del diablo, que va a venir a querernos deprimir, que va a venir a querernos poner, hermanos, cargas sobre cargas. Y si no tenemos cuidado, los cristianos de este último tiempo, algunos apostatarán de la fe, oyendo espíritus de error,
oyendo espíritus de demonios, diciendo, mira, no que Dios es tan bueno. Oye, no, todo lo que has buscado a Dios, 20, 30, 40 años, 5 años, y mira nada más como todo lo que está viniendo a tu vida. Y hermano, aquí David pudo haberse deprimido después de que quisieron apedrearlo su propia gente. Pero dice la escritura, Shandra Bahaya, mas David subió sobre causa y efecto, subió sobre todo temor de persecución, todo demonio, y se esforzó en Jehová su Dios. Y el otro lado son los ejércitos celestiales. En el otro lado son esta guerra, este ejército, esta tropa celestial que está con aquellos que amamos a Dios, que está con aquellos que queremos decirle, Señor, en medio de todo lo que pueda venir a mi vida, Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en su casa? Usted debe de testificar. Usted tiene que alabar a Dios. Usted tiene que decir, sí, Dios, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres santo. David se esforzó en Jehová su Dios. Él sabía que si doblaba sus manos, el enemigo se iba a apoderar de él. Y hermanos, estamos en esta etapa, los cristianos, los últimos cristianos de esta generación, antes del rapto de la iglesia, donde estamos, las huestes del infierno, los demonios del abismo están saliendo. Oh, pero les voy a decir una cosa, el que lo está permitiendo todo, el Dios santo y soberano, Jehová de los ejércitos, que está sobre causa y efecto, Él lo está permitiendo todo, porque su palabra se tiene que cumplir, hermano. Y nosotros somos la generación del último tiempo y tenemos maravillosos ejemplos en estos 66 libros para salir fuertes, para salir adelante, para salir vencedores, para salir esforzados en el Dios nuestro, en este Dios Jehová, ya no nada más de David, Jehová nuestro Dios, aleluya. Tenemos que ser esforzados en Jehová nuestro Dios. Y la otra palabra es la 2388, Hazak, que significa, hermano, ser fuerte, ser valiente, prevalecer, reedificar, restaurar, trabar y ser poderoso. Esa es la palabra, hermanos, Hazak, esforzarse. Tenemos que esforzarnos en Dios, tenemos que ser fuertes, que ser valientes como padres de familia. ¿Cómo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos en nosotros la fuerza de Jehová? Si estamos llorando en un rincón de depresión, si estamos llorando, ay no, qué miedo, ya todo se va a acabar. Hermanos, sí, todo se va a acabar, tal vez a su tiempo, a los tiempos de Dios. Pero una cosa, se acabará todo en esta tierra, pero para los fieles y esforzados nos va a empezar una eternidad con Dios maravillosa. Shambarabahaya. Aleluya. Y algo hermoso, hermano, cuando David se esfuerza en Jehová su Dios, él no vio la depresión de todos sus hombres. Él sí había llorado, porque David lloró. Es muy humano, hermano. En un momento dado uno puede sentarse y llorar, pero no son lágrimas de autolástima, lágrimas, hermano, de autocompasión. Cuando David llegó un momento en que como varón, como hombre, tantos años de persecución por Saúl, tantos años de meterse con los filisteos y meterse al terreno de ellos, tantos años, y todavía llega a Siclag y encuentra todo quemado y sus familias ya no estaban. Hermano, sí lloró, pero en el momento que llora se levanta y recuerda: Jehová es bueno, Jehová es bueno, Jehová no me va a dar más de lo que no puedo llevar. Se esfuerza en Dios. ¿Y qué dice inmediatamente? Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y los que conocemos esto, los que sabemos lo que es el testimonio del Espíritu Santo, el verdadero testimonio de Dios. David dependía de Dios 100%. David dependía de Dios. Todavía no era el rey de Israel, pero su relación no había empezado con su ungimiento. Su relación con Dios no había empezado con su ungimiento, hermanos. Su relación con Dios empezó desde cuando él cuidaba las ovejas y todos los animales de su padre Isaí. Ahí David pudo escribir mucho de los salmos. Ahí David pudo tener una relación con Dios. No es cuando eres grande, no es cuando usted tiene un nombramiento a nivel movimiento. ¿Qué son los nombramientos a nivel movimiento? No son nada. Mejor ser un pequeño pastor como David, pero con la unción de Dios, y no ser un líder sin la unción de Dios, como Saúl. Saúl era un líder, pero la unción de Dios ya se había ido de él. Y preferentemente David, siendo un don nadie, cuando vino la unción, cuando Samuel llegó a casa de Isaí, hermanos, y pasaron los 7 hermanos de David. Y cuando venía la voz de Dios, Samuel decía, es este. Llegaba cada uno de ellos altos, hermosos, fornidos, fuertes. Y él decía, de seguro estoy ante el rey futuro de Israel. Y Dios le decía, no, este no es. Y pasaron los 7. Y Samuel dice, ¿qué pasó? Y fue todavía cuando Samuel le dice, oye, ¿todavía tienes a alguien? ¿Todavía tienes algún hijo? Isaí le dice, sí, se me olvidaba. El que cuida las ovejas, el que cuidaba los borregos. ¿Y qué dijo Samuel? No nos vamos a sentar a comer hasta que no venga ese muchacho. Y cuando va entrando ese pequeño joven rubio, jovencillo, 15, 17 años, va entrando, hermanos, y cuando lo va viendo, él sintió, hermano, gloria a Dios, porque la unción de Dios estaba sobre David, porque su relación de David con Dios no fue cuando él fue rey, no fue cuando él fue poderoso, no fue cuando él tuvo una posición. Su relación fue cuando él no era nadie, pero tenía una relación con Dios. Y eso es lo más importante. Lo más importante no son los cargos, hermano mío, no son las posiciones. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Pero hay una unción. Y entonces, hermano, gloria a Dios. Versículo 7. Dijo David al sacerdote, yo te ruego que me acerques el efod. Tráeme el efod. Quiero la presencia de Dios, quiero la voz de Dios, quiero la dirección de Dios. Y dice la escritura, y David consultó a Jehová, diciendo, voy a seguir esta tropa, ¿podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Gloria a Dios. Un Kleenex, por favor. Y encontramos, hermano, cuando David pidió la voluntad de Dios, él pudo en medio de su aflicción y de su dolor, en su revancha carnal, haberle dicho a sus 600 hombres, vamos sobre ellos, vamos a matarlos. Oiga, David, ¿usted cree que les hubiera humanamente tenido temor, miedo? Para nada. Si él se enfrentaba a los osos y a los leones y a los quien fuera, ¿cómo se iban a tener temor? Pero él quería la voluntad de Dios. El hermano caminaba conforme al corazón de Dios, bendito su santo nombre. Digo, tráiganme el efod, quiero pedir la voluntad de Dios. Y cuando él le pregunta, Dios le dice, ve, síguelos, síguela, porque de cierto David los vas a alcanzar y vas a librar la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió al alcance
con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, cansados, que ya no pudieron cruzar el torrente de Besor. Y encontramos aquí, hermanos, toda la historia. Usted puede leer en su casa la historia, pero encontramos cómo David hizo que le allegaran el efod, porque David tenía un corazón tan hermoso, tan alineado con Dios, que él quería hacer la voluntad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto, esta historia? A mí, estudiando en estos días esta historia, me llenaba de emoción la palabra. Años tras años de presión, años tras años de presión psicológica, años tras años de persecución del rey Saúl. Se mete con sus enemigos. Mejor los enemigos tuvieron más compasión que el rey Saúl. Después viene esta situación de los amalecitas. Sí llora, sí lloró, le dolió a David, pero se levantó porque David se esforzó en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que nos va a levantar en este tiempo, hermanos míos? Esforzarnos en Jehová, llenarnos de Dios, buscarlo. Hermanos, tenemos que buscarlo, tenemos que tener una relación personal con Dios. Si no, muchos cristianos van a volver atrás. Yo no entendía todavía hasta hace poco tiempo ese versículo en Mateo 24 que Jesús dijo que el amor de muchos se iba a enfriar, se iba a resfriar. No lo entendía, pero ahora ya lo entendí. En este tiempo donde se vino este tsunami de esta pandemia, ya lo entendí. Donde que si de aquí en adelante los cristianos no nos afirmamos en Dios, no lo buscamos en el suelo, no los metemos a los agujeros de la roca, algunos se van a enfriar, algunos hermanos se van a enojar en contra de Dios. Estaba oyendo, tanto en los Estados Unidos como en muchos países, están la gente acudiendo a los psicólogos y a los psiquiatras, porque la gente se está desestabilizando emocionalmente por causa de la cuarentena, por causa del encierro, por causa de que de la noche a la mañana nos cambió el ritmo de la vida, una vida en la generalidad de muchos, de libertinaje y de nunca Dios lo tomaron en cuenta. Y de la noche a la mañana se encuentran con la realidad de que tienen que estar encerrados en un condominio 6, 10, 8, 15 y no pueden salir. Y el caos psicológico a muchos les va a pegar. Pero si nuestra mente no está en Cristo, si nuestra mente no está en Dios, si nuestro corazón no está alineado como David, hermanos, algunos se van a enfriar en su relación con Dios. Tremendo, hermanos. ¿Me escuchó? Usted que está en casa, tenemos que tener nuestra mente en Cristo. Tenemos que tener un autocontrol en nuestros enojos. Cuando dicen que está habiendo muchísimos divorcios en varias naciones. ¿Por qué? Porque sobre todo, por ejemplo, los asiáticos, que todo el día están fuera, bueno, puede ser en todos lados lo mismo. Estaban acostumbrados la mamá a trabajar, el papá a trabajar, los hijos cuidándolos con la nana, con la abuela, y ahora están todos juntos ahí, en un huevito, peleándose unos con otros, y dice que el aumento de los divorcios está llegando. Tremendo. ¿Qué necesitamos los cristianos? Tener nuestra mente bajo el control de Cristo. Que Cristo controle nuestra mente, que tengamos paz, que hablemos, que digamos. ¿Saben qué? Vamos a mantener la paz en nuestro hogar. Todos vamos a cooperar bajo la cabeza de Dios. Tenemos que pasar esta situación y lo que venga, hermanos, lo que venga, para que el amor de muchos no se refríe. Y no nos estamos refiriendo a los del mundo, a los que no conocen a Dios. Los cristianos vamos a ser probados tremendamente y estamos siendo probados tremendamente en todo lo que viene para gloria de su santo nombre. Y dice la escritura, hermanos, Salmo 37, 39, ¿puede alabar a Dios?
Gloria a Dios, no le dé pena. Si usted está en su casa, gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor, santificado sea. Salmo 37, 39. Gloria a su nombre. Dice así: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Por favor, hermano que me escucha, si es que estoy todavía en el aire y si no, lo siento mucho. Los que estamos aquí, 5:10, vamos a ver, a repetirlo. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. Fuerte, la segunda parte. Y Él es su fortaleza en el tiempo de... ¿Quién es la fortaleza en el tiempo de la angustia? El Señor Dios nuestro, Jesucristo Salvador de nuestras almas. Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Cuando venga la aflicción, cuando vengan los pensamientos, cuando venga el enemigo, hermano, a atacarnos, a decirnos: es que ya tu vida cambió. Quiero decirle, la vida ya no va a ser igual a como le habíamos llevado hasta diciembre o enero. La vida va a cambiar. Escúchelo, hermano, la vida va a cambiar. Y si no nos esforzamos, hermano, en Jehová, Él es la fortaleza, es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Y aprendíamos que esta palabra fortaleza es Jail, es Hazak, que significa tropa, ejército, hacer guerra, ser un guerrero. ¿Y qué dice, hermano? Salmo 103:20. Vamos a Salmo 103:20. Gloria a su nombre. Maravilloso Jesús. Qué bueno es poderlo alabar. Salmo 103:20. Aleluya. Maravilloso Jesús. Wow. Dice así. Fíjese bien. Vamos a decirle, usted en casa y nosotros aquí: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Aquí dividimos primero, si tuviéramos una balanza, a los ángeles. Esos ángeles, hermanos, arcángeles, serafines y querubines, dice, ellos mismos bendicen, y les dice el Señor y el salmista: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que obedecen su palabra. Y cuando... Sí, es un salmo de David, gloria a Dios. Si usted ve el subtítulo, Salmo 103 es un salmo de David. ¿Qué significa? Que cuando el Señor, Jehová Dios, les dice a sus ángeles: vayan y acudan con mis hijos que tienen mi sangre, la sangre de mi hijo, en su frente, en sus dinteles, en sus postes de su frente, de sus casas. Ahí el ángel de la muerte y del destructor no va a llegar. Y los ángeles ministran y obedecen, dice la Escritura, obedecen la voz del precepto, de las órdenes, de los mandamientos que el Padre les da. Y los ángeles ministran y corren. ¿Cuántas veces a muchos de nosotros el Señor nos ha protegido de un accidente? Y uno lo puede ver vez tras vez, situación tras situación. Cuando en un momento dado nos ha tocado 2 veces últimamente, antes de todo esto, que no pudiéramos salir con mi hija, yo iba, y en un momento dado una moto nos pasa, hermano, y choca con una camioneta que iba atrás. Y nosotros nos logramos detener. Y vez tras veces podemos decir las veces que el Señor ha mandado sus ángeles para cubrirnos. Y ¿sabe qué? Esto no va a cambiar. Si nosotros somos sus hijos, si tenemos su sangre, la sangre clama, la sangre llama. Y si la sangre de Abel clamó a Dios, hermano, cuánto más la sangre de Cristo que está en nosotros va a clamar misericordia. Y los ángeles de Dios, el ejército, la tropa, los guerreros de Dios, Shahandra Bastaya, vienen a nuestro favor. Y después dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos.
que hacéis su voluntad. Todos aquellos que somos sus siervos, hermano, cuando los bendecimos, somos todos sus ejércitos. Estamos en guerra, pero en guerra en contra del pecado, en guerra en contra de la maldad. Ahora en este tiempo de Semana Santa, donde las playas estaban inundadas de vicio, de pecado, de lesbianismo, de homosexualismo, Dios dijo, ya estuvo, es un alto para que paren todo tipo de perversidad, todo tipo de pecado. Métete a tu casa, busca ahí a Dios. Porque el tiempo de los juicios de Dios ya llegaron. Y llegaron en serio, hermanos míos. Y dice, hermanos, otra porción de la escritura. Ya casi termino. Vamos a Isaías. Bendito su santo nombre. No me canso de alabar al Señor. No me canso de ser una pastora del último tiempo, donde muchas veces les hemos dicho, cuiden, vamos a buscar al Señor. Y muchos han tenido oídos sordos. Pero quiero decirles, gloria a Dios por los tiempos que estamos viviendo. Son los mejores tiempos, porque vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la mano de Dios extendida para todos aquellos que lo amamos, y que vamos a ser fieles, y que podamos decir como Job, aunque me matare, en Él voy a esperar. Aunque me matare, voy a confiar en Dios, porque como dijo el apóstol San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito su santo nombre. El cristiano tiene que confiar más allá, hermanos, de lo que la mente humana dice, o de lo que los líderes dicen en esta tierra, o los líderes humanos. Nosotros vamos más allá, porque tenemos la mente de Dios, y la mente de tantos hombres y mujeres que escribieron la palabra de Dios. Y como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Bendito su nombre. Isaías 42:13. Léalo fuerte. Shandra Bahaya, 12 y 13, perdón. Isaías 42, 12 y 13. Fuerte, léalo ahí en casa. Den gloria a Jehová y prediquen sus loores en las islas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Wow. No sé si entendió este poderoso versículo. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará. Despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Y ese tiempo se está cumpliendo, hermano, porque ese gran gigante Jehová está saliendo como un hombre de guerra, despertando su celo en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de tanta permisividad ante el lesbianismo, el homosexualismo, la pederastia y tanto pecado. Dice el Señor, ya estuvo bien, va a despertar, ha despertado como un poderoso gigante, como un hombre de guerra. Va a gritar, va a vocear, va a esforzarse sobre sus enemigos, pero Él quiere un ejército que estemos unidos con Él, en el mismo camino, en la misma línea, diciéndole, Señor, yo pongo mis pies sobre tu camino, yo pongo mis pies sobre tu cabeza, Señor, quiero caminar contigo donde tú me lleves. Bendito su santo nombre. Y si lo hizo, hermano, el Padre sacando a su Hijo Jesús del infierno. Usted recuerda, estamos celebrando la resurrección en este día. Y usted recuerda, su cuerpo fue a la tumba, su alma descendió al infierno y su espíritu fue con el Padre. Hermano mío, qué grandioso día estamos hoy recordando. Qué grandioso día, que nuestros corazones como cristianos salten de júbilo, de gratitud, porque el Señor de los señores, nuestro Salvador de nuestras almas, fue a un lugar donde usted y yo merecíamos ir. Su alma fue al infierno. Y sabe una cosa, el Padre lo fue a sacar de ahí. Y dice la Escritura
en Salmo 18, bendito su santo nombre, Shahandra Bastaya. En el Salmo 18, todo el Salmo es tremendo, pero dice la Escritura, gloria a Dios, dice la Escritura, todo el Salmo es precioso. Amarte, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Es un salmo profético del rey David. Invocaré a Jehová digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4, Jesús estando en el infierno dice esto: cercáronme dolores de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte, pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Hermanos, el tiempo de angustia que venga sobre el mundo, todo lo que falta a partir de este día 12 de abril, tenemos que aprender que en mi angustia voy a invocar a Jehová, voy a clamar a mi Dios, y Él va a oír nuestra voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló. ¿Por qué tembló la tierra? Cuando Jesús fue a su alma al infierno, hermano, la tierra se conmovió y la tierra tembló. Y dice, moviéronse los fundamentos de los montes, se estremecieron porque se indignó Dios. Humo subió de la nariz de Dios y de su boca consumidor fuego. Carbones fueron por él encendidos y bajó los cielos, descendió el Padre y oscuridad debajo de sus pies, porque si no hubiera puesto esa oscuridad, la tierra hubiera sido hecha pedazos. Y cabalgó el Padre sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor delante de él, del Padre, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Oiga, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. ¿Por qué tronó en los cielos Jehová? ¿Por qué alzó su voz? Porque su hijo estaba en los infiernos, estaba ahí, y los demonios de tantas dispensaciones y de tantas creaciones estaban ahí tratando, diciendo, lo hemos logrado, tenemos el alma de Jesús y no lo vamos a dejar salir de aquí. Sin embargo, el Padre tronó, el Padre descendió, tronó en los cielos Jehová. Versículo 14, y envió sus saetas, los desbarató, echó relámpago y los destruyó, y aparecieron las honduras de las aguas, descubriéronse los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz, envió desde lo alto, tomóme, dice Jesús, sacóme de las muchas aguas, libróme de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, aunque eran ellos más fuertes que yo. Asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y sacó mi anchura y libróme, porque se agradó de mí. Esta escritura se refiere única y exclusivamente al Hijo de Dios, cuando Jesús fue su alma al infierno y el Padre descendió al infierno para librar a su Hijo. Pero Jehová es poderoso guerrero. Jehová es un poderoso guerrero, que Él va a salir como gigante, como hombre de guerra, va a despertar celo, va a gritar, va a vocear, se va a esforzar sobre todos los demonios y todos los enemigos. Y sabe una cosa, lo hizo por Jesús, lo va a hacer por usted y por mí. Shahandra Bastaya. Lo va a hacer por usted y por mí, hermanito y hermanita. No tenga temor. Sí, ya estamos, hermano, en los dolores de parto. Sí, el Señor no tarda mucho en su venida. Vienen muchos juicios, todavía muchos más. Ayer hubieron 15 volcanes en erupción. No sé si usted lo supo, pero hubieron 15 volcanes en todo lo que es el anillo de fuego. Jesús, y está profetizado en Lucas, señales, columnas de humo, todo se está cumpliendo. Y lo que falta por cumplir
el arrebatamiento de la iglesia. Hermano mío, podríamos decir como el apóstol San Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Cuchillo? ¿Muerte? Y dice el apóstol San Pablo: nada me va a apartar de Él, que ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, nuestra fe va a ser probada. Escúchenlo, hermanos, nuestra fe va a ser probada. Y aquí se va a ver de qué estamos hechos. Y si no aprendemos a confiar plenamente en Dios y cada día, cada mañana al abrir nuestros ojos, decirle: Señor, gracias porque me estás dando vida, salud y protección. Son tiempos, hermanos, maravillosos. La gente se está angustiando, la gente está acudiendo. Si les ayudan alguien, psicólogos, psiquiatras, si los ayudan está bien, pero para nosotros nuestra ayuda y nuestro esfuerzo está en Jehová de los ejércitos. Sus ejércitos los va a mandar Shahandra Bahaya. Sus ejércitos van a estar alrededor de nosotros, Shahandra Bahaya. Y cuando a veces tengamos que llorar como lloró David, lloró, pero se esforzó en Jehová su Dios y buscó: tráiganme el efod, quiero la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Fue con los amalecitas, libraron a todas sus mujeres y sus hijos y todas las familias de los 600 hombres y regresaron con paz, porque Jehová abrió camino y David buscó a Dios, no su propia reacción carnal, no su propia, ay no, pues vamos todos y vamos a, con estos amalecitas terribles los vamos a acabar. No, David fue y dijo: tráiganme el efod, quiero la voluntad de Dios en este punto. Y Jehová lo libró. Hermanos, ¿usted en quién va a poner su refugio? Sí, está bien tener comida, resguardar agua, está bien, porque no por eso nos vamos a ir allá afuera a que seamos infectados con este virus terrible, un virus demoníaco que fue soltado en el mundo. Tampoco voy a ir allá afuera que total no me pasa nada. Dios nos ha dado prudencia y nos ha dado inteligencia. Pero hermanos, no tengamos temor, que su amor por Cristo no se enfríe. Vamos en esta hora, hermanos, a orar. Vamos en esta hora a cantar. En esta hora, cuando el cristiano canta, hace poco estaba oyendo a una persona que decía: ¿qué podemos hacer para no caer en depresión? Y la persona decía, era una psicóloga, decía: hay que cantar o escuchar música. Hay que cantar, hay que cantar. Hermanos, después de mi cirugía, me dijo el médico, a mí me dijo: necesita inflar globos para que sus pulmones se fortalezcan. Sí, me fui a comprar un globo y estaba como niña. Una vez mi nieta me vio inflando globos y se rió. Y después dije: bueno, ¿yo por qué estoy inflando globos? Si yo puedo cantar. Y empecé a cantar y después en el segundo, tercer servicio que estuve aquí con usted después de mi cirugía, empecé a cantar y me dice: ay mamá, cantas muy fuerte. Es que inflar globos, ni que inflar globos. Voy a alabar a mi Dios y voy a cantarle. Y algo salió, se destapó de mi corazón, de mi garganta. Y hermanos, ya no volví a inflar ningún otro globo. ¿Por qué? Porque yo tengo una voz que he aprendido a alabar al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué cantamos, hermanos? Gloria a Dios. Cantemos otro. Bendito sus, porque vive Él, el futuro enfrento. Ahí en su lugar, hermanito mío, póngase de pie. Alabe al Señor y dígale: porque vive Él, el futuro enfrento. No tenga temor. Si alguien tiene temor, en el nombre de Jesús, yo oro por usted para que todo espíritu demoníaco de temor se vaya de usted.
Voy a orar antes del canto. Déjenme orar por aquellos que están en su hogar. Si usted tiene un espíritu de temor, levante sus manos. Voy a orar por usted. Oremos, el pastor me va a ayudar a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno de mis hermanos que está viendo esta proyección en estos momentos, durante la noche, no sabe, tienen temores, están casi, Señor, para volverse muchas veces desequilibrados. Yo te pido en el nombre de Jesús que reprendas todo demonio de oposición, todo demonio de depresión, todo demonio de falta de confianza en ti, porque nos vamos a esforzar en Jehová nuestro Dios. Vamos a pedir su voluntad en su palabra, vamos a oír la palabra, llenarnos de Dios. Reprendemos todo espíritu de temor, reprendemos todo espíritu de rencor, todo espíritu de odio, todo espíritu, Señor, de dudas y de temores, echado fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. Porque tú nos has llamado a ser un ejército, una tropa de guerreros, de valientes, que vamos a luchar en contra de todo demonio y en contra de toda oposición, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre y la mujer que en ti confiamos. Aleluya. Que vive. Gloria, gloria a Dios. Vamos. Porque vive papá, el futuro enfrento. Confía en Dios, no tenga temor, reprenda demonio, reprenda Satanás. Porque sé que su mano está al futuro. Él vive y eso da razón para vivir. Porque vive Él, porque vive Él. Frento, ya no hay temor, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. La vida es Él, la vida es Él, porque sé que su mano está al futuro. Gloria a Dios. Vamos. Estuvo muy bien como ensayo. Vamos a cantarlo con pasión. Vamos a cantarlo creyéndolo. Vamos, un poco.